un ministro de Justicia, con el gobierno de quien hoy está siendo juzgado esta mañana por sus actos corruptos contra el país, a pesar de que se aceptó justamente como consecuencia de la mesa de la OEA que el Perú reingrese, pero con reservas. ¿Y cuáles eran las reservas? No juzgar a los terroristas. Se reingresó sin reservas y se tuvo que volver a juzgar a todos los terroristas. Los testigos del ayer iban a tener pánico, pues, de declarar. Muy buena con relación a la justicia constitucional. Entonces, ¿por qué esta Corte, y me refiero al caso del presidente Alberto Fujimori, no aceptó el indulto sustentado en el artículo 118 de la Constitución que le dieron al presidente Fujimori en el año 2017, el 24 de diciembre? Si se respeta la justicia constitucional, puede un juez penal, me refiero al juez superior Hugo Núñez Julca, que anuló el indulto. Un juez penal anuló el indulto. Y esto fue validado por otro juez supremo, el señor Salas Arenas, que conocemos que ha sido abogado, pues, de terroristas. Presidente, si me permite, como me había aludido, No, creo que me llamó, hoy le usé la palabra. Sí. Bueno, lo que acaba de decir en la parte última, esa es la verdad, es el motivo que quieren hacer lo que quieren hacer, ¿no? Pero bueno, para precisar, usted dice el tema de los terroristas, lo ha leído, ¿no? Léalo bien, dice ahí, por no haber llevado un debido proceso. Por eso es que no se le da la razón al Estado peruano. No le dejaron a nuestro presidente Fujimori salir bajo lo que un asilo, lo que era. Lamentablemente, pues se dictaminó, no hubo la fuerza por parte del Estado peruano de sustentar, y bueno, las razones ya lo tenemos. El señor Fujimori sigue purgando condena. El hecho es que esta Corte ordenó al Perú que les pague miles de dólares a estos terroristas que vinieron a destruirnos. Esa es una realidad. Tenso momento durante debate sobre propuesta para el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, y el congresista Elías Varas protagonizaron un tenso momento. Además, Aguinaga arremetió en contra del expresidente Alejandro Toledo y en contra de Salas Arenas, mencionando que ha sido abogado de terroristas. Por su parte, Elías Varas defendió que el Perú continúe dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Voy a hacer una intervención y con casos flagrantes. Yo no voy a hacer una intervención con suspicacias, ni que me parece, ni pretendo ser, pues, coger una bola de cristal y ser un futurista. Acá vamos a hablar con realidades. Doctor Gersi, usted expuso con meridiana claridad lo que son las graves violaciones de los derechos humanos. ¿Es así? Ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, trata y esclavitud. Esas son las graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, aquí vemos que la justicia en el Perú, en casos, tenemos el caso de un expresidente donde hay una tremenda desaparición forzada y que estaba consignado en las agendas de una primera dama el manejo que se iba a dar a ellos. Estoy hablando del caso Madre Mía, que es desaparición forzada, y sin embargo se archiva en la justicia peruana. ¿Y por qué no fueron a la Corte a quejarse? Más bien aquí el vocal supremo denegó justamente el recurso de nulidad a la sentencia, denegó. Y eso sí son graves violaciones a la justicia y graves violaciones a los derechos humanos. Luego, doctor Sardón, por supuesto que tengo que tener ciertos reparos que nos duelen profundamente como peruanos, porque el Perú sí se retiró de la competencia contenciosa y faltaba un año para que se consolide. El Perú no se ha retirado del sistema americano, y se lo he preguntado a quien fue presidente en aquella época. No está de acuerdo en retirarse, pero sí parcialmente. Pero vino un ministro de Justicia con el gobierno de quien hoy está siendo juzgado esta mañana por sus actos corruptos contra el país.
a pesar de que se aceptó justamente como consecuencia de la mesa de la OEA que el Perú reingrese, pero con reservas. ¿Y cuáles eran las reservas? No juzgar a los terroristas. Se reingresó sin reservas y se tuvo que volver a juzgar a todos los terroristas. Los testigos del ayer iban a tener pánico, pues, de declarar. Y vemos que hay sentencias que se han dado en el Perú a los terroristas, y le voy a leer al congresista Varas, que se han dado al Perú contra terroristas, y sin embargo la Corte ha condenado al país a indemnizarlos. O nos hemos olvidado, o tenemos pérdida parcial de memoria. Acá está, el caso Castillo-Petrucci contra el Perú, que estuvo preso en Yanamayo, pero lógicamente tenía muchas amistades en el gobierno, cerraron Yanamayo porque decía que era una prisión que violentaba los derechos de los terroristas que vinieron a asesinar, de entre ellos el señor Castillo-Petrucci. Le gana y la Corte ordena al Perú indemnizarlo. Caso Lori Berenson. No hemos visto sus arengas retadoras hacia la policía peruana de la peor manera. Sin embargo, la Corte ordenó al Perú que sea indemnizada y se le indemnizó con $30.000. Estos son casos que son realidades. Estos no son suspicacias, son realidades. Los casos de los otros terroristas chilenos, Astorga, con Mellado Saavedra, que inclusive se les dio permiso para que vayan a su país. Entonces, por supuesto que hay intervención de la Corte y hay intervención en casos individuales. Y vemos así un sinnúmero de casos donde la Corte ha ordenado al Perú indemnizaciones por más de $32 millones a gente que vino a destruir el país, a gente que asesinó a mansalva. Teniendo nosotros una calificación de la Corte muy buena con relación a la justicia constitucional, entonces, ¿por qué esta Corte, y me refiero al caso del presidente Alberto Fujimori, no aceptó el indulto sustentado en el artículo 118 de la Constitución que le dieron al presidente Fujimori en el año 2017, el 24 de diciembre? Si se respeta la justicia constitucional, puede un juez penal, me refiero al juez superior Hugo Núñez Julca, que anuló el indulto, un juez penal anuló el indulto, y esto fue validado por otro juez supremo, el señor Salas Arenas, que conocemos que ha sido abogado pues, de terroristas. Y luego el Tribunal Constitucional insiste y el 22 de marzo del 2020 señala que el indulto es constitucional y la Corte hace reparos a este indulto constitucional y sin embargo no se aplica. Pero hay múltiples de acciones que la Corte sí interviene, como son estos casos que señalo y que tengo acá, más de 50 casos donde obligan al Perú a indemnizar terroristas y sin embargo al presidente que cambió este país, le pide que se valide si los actos humanitarios son reales o no. Por supuesto que son ciertos, ahí están todos los certificados. Entonces, se puede hacer eso, puede un juez penal revocar el mandato constitucional que le confiere al presidente de la República, otorgar indultos, conmutar penas. Yo quisiera esa respuesta, doctor Sardón. Muchas gracias. Presidente, si me permite, como me había aludido, no creo que me llamó. Hoy le usé la palabra. Sí. Bueno, lo que acaba de decir en la parte última, esa es la verdad, es el motivo que quieren hacer lo que quieren hacer, ¿no? Pero bueno, para precisar, usted dice el tema de los terroristas, lo ha leído, ¿no? Léalo bien, dice ahí, por no haber llevado un debido proceso, por eso es que no se le da la razón al Estado peruano y se le da la razón a esos ciudadanos. Segundo, no se le está indemnizando, se le está haciendo un pago de los costes del procedimiento, del proceso legal. Hay que entender bien y hay que educar bien a la población que nos está escuchando, presidente. Nosotros tenemos que ser muy responsables, ya que somos congresistas de la nación. Tenemos que predicar con la verdad. En ese sentido, si el gran problema era porque no le dejaron a nuestro presidente Fujimori salir bajo lo que un asilo, lo que era, lamentablemente pues se dictaminó. No hubo la fuerza por parte del Estado peruano de sustentar, y bueno, las razones ya lo tenemos. El señor Fujimori sigue purgando condena. En tal sentido, y creo que eso no debe ser un motivo para desconocer
la importancia de una corte americana que pueda defender los derechos humanos. En ese sentido, yo invoco de que lo tomemos con mucha tranquilidad y calma, que no solamente cuando se tiene el poder se goza y se hace lo que se le da la gana, sino hay que pensar de lo que le vamos a dejar a la historia para este país. Gracias, presidente. Sí, le voy a hacer una réplica a lo que usted señala. En cualquiera de la nominación que se le lleve, pago para las costas del juicio o indemnización, el hecho es que esta corte ordenó al Perú que les pague miles de dólares a estos terroristas que vinieron a destruirnos. Esa es una realidad incontrastable de lo que ha acontecido, de lo que se ha vulnerado a nuestro país a través de esta corte. Vamos a conceder el uso de la palabra a los invitados, por favor. Así fue el tenso momento entre el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, de la bancada Fuerza Popular, con el congresista Elías Varas, quien respondió por alusión. Elías Varas mencionó que el Estado peruano no llevó el debido proceso con los terroristas y que no se les está indemnizando, sino se le está haciendo un pago de los costes del procedimiento del proceso legal. Es lo que mencionó Elías Varas, que deben educar a la población. Luego de esto, prosiguió mencionando al expresidente Alberto Fujimori, que no hubo la fuerza para el Estado peruano de sustentar la salida de Fujimori. Por tal motivo, no deben desconocer la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mencionó el congresista Elías Varas. Finalmente, Alejandro Aguinaga le recordó a Elías Varas que esa corte le ha ordenado al Perú que le pague a terroristas miles de dólares. ¿Y ustedes qué opinan de este tenso momento? ¿Están de acuerdo con el congresista Elías Varas o con el congresista Alejandro Aguinaga? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.